Para nuestro proyecto final escogimos un software que nos permite llenar una lista ingresando diferentes elementos, todos numéricos. También nos permite ver el número mayor ingresado en la lista, el número menor, el tamaño final de la lista y también imprime la lista inversa. Escogimos este software para realizar el proceso de validación en el cual podemos decir si el funcionamiento esperado por el usuario, de acuerdo a lo que el usuario necesita, está siendo correcto, y el proceso de verificación para corroborar que los objetivos para los que fue diseñado el programa se estén cumpliendo, o sea, importan todas las especificaciones que nos dieron para desarrollar este software. En el alcance de la prueba tomamos como base pues los módulos que pretendemos probar. En este caso, como es un software nuevo que estamos desarrollando nosotros mismos, vamos a probar todas las funcionalidades del software, como es el llenado de los elementos de la lista con los elementos numéricos, que se imprima el número mayor y el menor, que a través de una función nos pueda mostrar el tamaño de la lista que estamos creando, y también que al final nos imprima una lista en forma inversa de la que ingresamos. Para lograr cumplir con el alcance de este proyecto de pruebas, tenemos unos 6 casos de prueba que desarrollamos para probar cada una de las funcionalidades del sistema, realizarles pruebas funcionales. Por ejemplo, para el llenado de la lista tenemos unas entradas y unas salidas esperadas, como son que las entradas sean numéricas y que las salidas esperadas sean la impresión de la lista. También podemos desarrollar un caso que no sea exitoso, como por ejemplo que ingresemos valores en caracteres, en letras, y que estos valores, por ser tipo string o por ser tipo char, nos generen un error al momento de imprimir la lista si la definimos como lista de tipo entero. Tenemos también la prueba de la impresión del tamaño de la lista, impresión que estamos realizando a través de un parámetro que es lista.size, el cual nos va a permitir ver el tamaño de la lista que acabamos de generar. También tenemos las entradas y las salidas esperadas del mayor y el menor número, lo cual pretendemos confirmar que la lista esté realizando su proceso, que el software esté realizando el proceso correcto para que nos imprima esos dos valores. Y la lista inversa, que es que se debe imprimir la lista en forma desordenada o de atrás hacia adelante para poderla visualizar en pantalla. Como criterios de inicio de las pruebas tenemos tener el plan de pruebas a la mano, que es el que nos va a permitir dar el paso a paso, ver el proceso a seguir del plan de pruebas que estamos ejecutando. También tenemos pues la revisión del cumplimiento de los estándares mínimos o los factores mínimos que tenemos en cuanto a los entornos, ya sea de software, de recurso humano o de hardware, para poder realizar la ejecución de las pruebas. Otra cosa que tenemos que tener muy presentes son los criterios de aceptación de las pruebas. Las pruebas se pueden decir que están aceptadas cuando definitivamente las salidas esperadas son correctas en un 100%. Otro criterio de aceptación de las pruebas sería que el plan de prueba sea ejecutado de acuerdo a los casos de prueba que se establecieron anteriormente. Que el usuario también pueda elegir, por ejemplo, cuándo ingresa más datos a la lista, cuándo no. O sea, los criterios de aceptación están definidos dentro de los parámetros de salidas esperadas de cada uno de los casos de prueba ya descritos. En cuanto a los criterios de suspensión, uno de los criterios de suspensión de las pruebas podrían ser que el software no esté corriendo correctamente, que tenga algún error de sintaxis y por eso no se ejecute. También podría ser que alguna de las pruebas que estamos realizando no nos dé como resultado la salida esperada,
que si esperamos un error nos deje seguir el programa sin ningún problema. Eso sería uno de los criterios de suspensión, los cuales deberían ser corregidos hasta tanto las pruebas puedan continuar o que el software pueda correr y permitirnos realizar la prueba. O un criterio de reanudación sería corregir los errores de sintaxis. Al corregir los errores ya el programa va a poder realizar su funcionamiento y podremos realizar el test de prueba del software. Otro criterio de reanudación sería, por ejemplo, en el caso de que el criterio de suspensión haya sido alguno de los entornos del sistema operativo, o por ejemplo en NetBeans, sería solucionar los problemas de esos entornos y poder proceder a realizar la prueba. Eso sería otro de los criterios de reanudación. Comprobar que el programa se ejecute correctamente ya con las correcciones realizadas. Ese es otro de los criterios también de reanudación para poder volver a iniciar las pruebas. En cuanto a la parte de los entregables para este proyecto tenemos el plan de pruebas, tenemos pues el procedimiento de lo que realizamos, los casos de pruebas que establecimos dentro del alcance del proyecto. Tuvimos en cuenta que necesitábamos Windows 7, ya que el NetBeans no se comportaba de la mejor forma con el JUnit en Windows 10, nos presentaba un error, entonces decidimos utilizar el Windows 7. Ese es uno de los entornos que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar, como lo hemos mencionado en los criterios de aceptación o de inicio mejor de las pruebas. Otro de los recursos pues que teníamos que tener en cuenta era el mismo NetBeans, que nos permitía pues montar el programa y correrlo ahí para realizarle las pruebas con la herramienta JUnit. Otro de los recursos que tuvimos en cuenta fue el rol de cada uno de nosotros dentro de la creación de las pruebas y del software también. El entrenamiento o capacitación que podemos decir que obtuvimos fue pues la programación en Java, que la manejamos básica, muy básicamente, el conocimiento que hemos tenido dentro de la clase de la herramienta JUnit, y pues también el conocimiento que teníamos de los requerimientos que debía tener el código que estábamos desarrollando. El propósito de este laboratorio es probar o trabajar con arreglos, con listas, y dentro de la implementación tenemos o podemos hacer ingresar elementos a una lista, mostrar el número de elementos que contiene la lista, también mostrar el elemento mayor de la lista también como el menor, y por último mostrar la lista inversa. Entonces vamos a continuar nuevamente y lo validamos de nuevo. Ejecutamos nuestro programa. Perdón. Por el JUnit con nuestros métodos de tipo test. ¿Listo? Entonces nuevamente va. Ingresa el número para la lista. Entonces vamos a ingresar el número 15. ¿Desea continuar? Sí. Oprimo Enter. Ingrese otro número para la lista. Entonces va a ser el 25. Enter. ¿Desea ingresar otro número? Sí. Ingresamos el 35. ¿Desea ingresar otro número? No, para que el sistema haga nuestro cálculo. Y efectivamente nuestros mensajes corresponden correctamente a lo planeado en nuestro caso de prueba, donde de los 3 dígitos registros ingresados, el mayor obviamente es el 35, el menor es el 15, la cantidad de registros corresponde a 3, y recuerden que les decía que ojo que tuviéramos presente en el orden que lo estábamos ingresando, ¿no? Decidí un orden que fuera fácil, que fuese ascendente, 15, 25, 35, por ende el sistema su inversa va a ser de manera descendente,
35, 25 y 15. Ahora vamos a probar la clase test que permite mostrar el elemento mayor del arreglo. Como vemos acá, el elemento mayor del arreglo es 9, por lo tanto, en la prueba inicial vamos a decirle que el elemento que me devuelve la clase va a ser 8. Vamos a ejecutar el test. El resultado de esta prueba debe ser erróneo, ya que el elemento mayor del arreglo es 9 y nosotros acá definimos en la prueba que era 8. Entonces efectivamente acá sale 50% en la prueba, ya que seleccionamos el valor 8 y realmente el valor mayor del elemento es 9. Entonces vamos a volver a ejecutar la prueba, pero le vamos a decir que valide que el elemento mayor del arreglo es 9. En este caso debe dar exitosa la prueba, ya que realmente el elemento mayor del arreglo es 9. Efectivamente aquí se puede ver que el resultado fue 100% exitoso. Como conclusiones a este proceso que realizamos de validación y verificación del software que mencionamos, podemos decir que el haberle realizado este proceso a este software nos permitió analizarlo mejor, de una mejor manera, optimizarlo también en algunos casos. Nosotros tuvimos en cuenta las recomendaciones que teníamos, como por ejemplo revisar los errores de sintaxis. Eso fue bastante importante a la hora de desarrollar todo este plan para verificar y validar el software. Definimos que finalmente al realizar la validación sí cumple con lo que el usuario necesita, y que las especificaciones se tuvieron en cuenta a la hora de verificarlo. Nos dimos cuenta que todas las especificaciones se estaban cumpliendo después de realizarle las correcciones respectivas al software que ya teníamos inicialmente.